Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y docente universitario Dani Chamorro. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante como lo es el proceso declarativo verbal que se encuentra contemplado en el Código General del Proceso. Este proceso es de la mayor importancia porque a partir de su estructura se van a inspirar los demás procesos que están contemplados en el Código General del Proceso. Es decir, es un proceso tipo, repito, para los demás procesos que se encuentran establecidos en la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso. La presente sesión la vamos a desarrollar en los siguientes puntos. En primer lugar, un concepto del proceso declarativo verbal. En segundo lugar, los asuntos que se tramitan a través de este proceso declarativo verbal. En tercer lugar, el trámite o etapas del proceso declarativo verbal. Y por último, y como siempre lo hacemos en nuestras sesiones, unas conclusiones en las que recogeremos las ideas más importantes que trabajemos el día de hoy. Bueno, entonces vamos a arrancar por el concepto de proceso declarativo verbal y en ese orden de ideas vamos a decir que este es un proceso a través del cual el juez va a constituir, modificar o extinguir un derecho. Esa es la naturaleza de un proceso declarativo, en la que el juez efectivamente va a declarar la constitución, la modificación o la extinción de un derecho. Y recibe el nombre de verbal por cuanto, si bien tiene una primera fase escrita en la que fundamentalmente se integra el contradictorio a través de la demanda escrita que presenta el demandante, de la contestación de la demanda escrita que presenta el demandado, además de otras actuaciones que ya veremos a continuación. Lo cierto es que el proceso luego, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la etapa probatoria, con los alegatos de conclusión y con la sentencia, pues miren, se va a desarrollar en una audiencia oral, en una audiencia verbal, es decir, en donde la escritura va a dar paso al uso de la palabra. Entonces, de ahí que digamos o establezcamos que este proceso se llama un proceso declarativo porque el juez va a declarar la constitución, modificación o extinción de un derecho, y verbal porque la fase decisiva o decisoria de este proceso se va a realizar a través del uso de la palabra, a través de la oralidad. Bueno, entonces allí tenemos, miren ustedes, el concepto de este proceso declarativo verbal. En segundo lugar, después del concepto, vamos a mirar cuáles son los asuntos que se tramitan a través del proceso declarativo verbal. Y en ese orden de ideas tenemos que decir que son todos los asuntos civiles de menor y de mayor cuantía que no están sometidos a un trámite especial. Recordemos que en el derecho civil la mínima cuantía va o es aquella que se establece en un rango superior a 0 pesos y hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La menor cuantía superior a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes y hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y mayor cuantía superior a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este caso, el proceso declarativo verbal va a asumir el conocimiento, o a través de este proceso se van a tramitar aquellos asuntos, repetimos, de menor y de mayor cuantía, porque como vamos a ver más adelante, los de mínima cuantía tienen otro proceso para su trámite. Y asimismo, asuntos
que no tengan contemplado otro tipo de proceso de carácter especial. Ya estudiaremos en futuras sesiones el proceso verbal sumario, el proceso de expropiación, de deslinde y amojonamiento, divisorio, monitorio, ejecutivo, etc. Entonces, si un asunto no debe tramitarse a través de este tipo de procesos y es de menor o de mayor cuantía, el trámite se va a realizar a través del proceso declarativo verbal. Bueno, en tercer lugar, el trámite de este proceso. ¿Cómo se tramita este proceso? Entonces, miren, en primer lugar, hay que agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación, porque así lo establece la Ley 640 de 2001. En estos procesos declarativos, como lo es el verbal, se debe agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación, en primer lugar. En segundo lugar, viene la presentación de la demanda por parte del demandante, demanda que debe reunir los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. En tercer lugar, la admisión de esa demanda, que la hace el juzgado, el despacho judicial, si esta demanda cumple con esos requisitos, en particular del artículo 82 del Código General del Proceso. En tercer lugar, una vez la demanda ha sido admitida por el despacho judicial, corresponde al demandante realizar la notificación de esa demanda al demandado a través de esas herramientas o de esos tipos de notificaciones que nos establece el Código General del Proceso, como lo es la notificación personal, la notificación por aviso, la notificación por emplazamiento, incluso la notificación por conducta concluyente cuando el demandado acude al despacho judicial, realiza algún tipo de actuación, a pesar de que no ha sido notificado a través de estos tres medios de notificación de la demanda. En quinto lugar, el término de traslado a ese demandado de la demanda para que ejerza su derecho constitucional y legal a ejercer su defensa, a ejercer el debido proceso. Y miren ustedes que en este proceso declarativo verbal, el demandado puede ejercer fundamentalmente 4 actos de defensa. Contestar la demanda, que debe reunir los requisitos del artículo 96 del Código General del Proceso. Puede presentar excepciones previas, que las vamos a encontrar en el artículo 100 del Código General del Proceso. Puede presentar una demanda de reconvención, que es una contrademanda en contra del demandante para que se tramite dentro del mismo proceso, y puede realizar un llamamiento en garantía, que consiste en que ese demandado va a llamar al proceso a un tercero con quien tiene el demandado una relación legal o contractual, en virtud de la cual, si ese demandado es condenado dentro del proceso, ese tercero tendrá que entrar a cubrir en todo o en parte dicha condena. El ejemplo clásico, las compañías aseguradoras. Entonces, resulta que el demandado es un médico, por ejemplo, tiene contratada una póliza que lo cubre de este tipo de procesos de responsabilidad médica. El médico desafortunadamente es demandado en un proceso de carácter civil, pero como tiene una póliza de seguro, llama en garantía a la compañía aseguradora para que, si ese médico en el proceso es condenado, entonces sea la aseguradora quien pague en todo o en parte esa condena de carácter económico. Entonces, miren, tenemos ahí los actos de defensa del demandado. Bueno, acto seguido, el proceso declarativo verbal va a tener 2 audiencias. Una audiencia que se llama audiencia inicial y una segunda audiencia que se llama audiencia de trámite y juzgamiento, para terminar con una sentencia que le pone fin a este proceso. Lógicamente que, siendo un proceso de menor y de mayor cuantía, pues miren ustedes que frente a esa sentencia cabe el recurso de apelación, pero digamos que en primera instancia, con la sentencia, pues terminaría como tal el proceso.
Miremos entonces las etapas que se siguen en cada una de esas audiencias. En la audiencia inicial, se va a proceder primero a una etapa que consiste en la resolución de las excepciones previas. Recordemos que las excepciones previas se prueban fundamentalmente con prueba documental y se van a resolver por el juez antes de la audiencia inicial. Sin embargo, existen dos pruebas, o más bien dos excepciones previas, como lo es la falta de competencia y la falta de integración del litis consorcio necesario, que admiten por excepción hasta dos testimonios, y por lo tanto esas dos excepciones previas, si la parte demandada o la parte demandante, cuando es demandada en reconvención, proponen estas excepciones y solicitan los testimonios, pues son estas dos excepciones previas las que se van a resolver en la audiencia inicial, previa práctica de esos testimonios. Entonces allí tenemos esa primera etapa. En segundo lugar, viene una etapa de conciliación en la que el juez deja de fungir como tal para convertirse en un conciliador. Y convertirse en conciliador significa fundamentalmente, entre muchas otras, dos cosas. Primero, que el juez como conciliador debe buscar que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio. Y en segundo lugar, que el juez en esa búsqueda en ningún momento está prejuzgando. Es decir, que lo que el juez diga o haga en esa etapa de conciliación no de ninguna manera le impide o condiciona lo que va a ser su sentencia posterior. El juez en la etapa de conciliación va a hacer las veces de conciliador. Acto seguido a esa etapa de conciliación le va a seguir una etapa muy importante que consiste en un interrogatorio de parte que va a realizar el juez a las partes. El juez, dice el Código General del Proceso, va a interrogar de manera exhaustiva tanto al demandante como al demandado para efectos de clarificar los hechos, para efectos de llegar a esa verdad material que se esconde de alguna manera en ese proceso judicial. Es decir, el juez a través de esos interrogatorios va a lograr unos elementos de juicio muy importantes al momento de tomar una decisión, al momento de dictar sentencia. Después de que el juez agota esos interrogatorios de parte a las partes, entonces viene lo que se conoce como fijación del litigio, ¿sí? Y la fijación del litigio consiste en que el juez, con la colaboración de las partes, va a establecer de esos hechos que se tienen en la demanda y de esos hechos que se tienen en la contestación de la demanda, cuáles hechos son admitidos por ambas partes, en qué hechos tanto demandante como demandado se encuentran de acuerdo y cuáles hechos son los controvertidos, cuáles son los hechos en que el demandante y el demandado pues no se ponen de acuerdo y por lo tanto son esos hechos los que van a ser objeto de debate en etapas posteriores del proceso. Y asimismo en la fijación del litigio el juez, a partir de establecer en qué hechos las partes están de acuerdo y en cuáles no, pues va a establecer cuál es el problema jurídico que él va a resolver en su sentencia, ¿sí? Es decir, va a establecer cuál es la guía que va a seguir ese proceso judicial en adelante. Después de la fijación del litigio, viene una etapa muy importante que se llama control de legalidad, en la que el juez, también con la colaboración de las partes, va a establecer si en lo que va corrido del proceso se ha configurado alguna irregularidad o alguna nulidad, ¿sí? Ejemplos de irregularidad o de nulidad: que no se integró un litis consorcio, por ejemplo, bien sea por activa, es decir, por el lado del demandante, o por pasiva, es decir, por el lado del demandado, o que alguna de las partes está indebidamente representada, ¿sí? O que en el proceso operó
una causal de suspensión o de interrupción del proceso y no obstante este continuó su curso. Entonces, el juez en ese control de legalidad con ayuda de las partes va a verificar si hasta ese momento del proceso existe alguna de estas causales que posteriormente pueda generar alguna nulidad o pueda generar una sentencia inhibitoria, es decir, una sentencia en la que el juez dice no puedo decidir de fondo este asunto por cuanto existe este defecto formal en el procedimiento. Entonces, de eso se trata el control de legalidad. Posteriormente, va a venir una etapa muy importante que es el decreto de las pruebas. En esta etapa, el juez va a verificar tanto las pruebas que fueron aportadas como aquellas que fueron solicitadas por el demandante en la demanda y por el demandado en la contestación de la demanda, y va a hacer un análisis respecto de si esas pruebas cumplen con los requisitos de legalidad, es decir, que fueron obtenidas legalmente, o al solicitarlas, al decretarlas, al practicarlas, pues se van a ajustar a la ley, ¿sí? El tema de la oportunidad, o sea, si esas pruebas realmente son, digamos, pertinentes para el proceso, ¿sí? Y la conducencia, es decir, si esas pruebas realmente permiten probar los hechos por los cuales las partes las arguyen como pruebas. Ejemplo, si queremos demostrar el parentesco o el estado civil de las personas, pues debemos acudir a cierta prueba documental, no podemos acudir a otro tipo de prueba si es que existe, o salvo que se demuestre que no existe esa prueba documental, como por ejemplo un registro civil de nacimiento. Entonces deben ser pruebas conducentes y deben ser pruebas útiles, lo que quiere decir que después de realizada la fijación del litigio, si hay unos hechos en que demandante y demandado están de acuerdo, entonces la pregunta es necesario practicar pruebas respecto de esos hechos en que las partes están de acuerdo. Quizá por economía procesal ya no es necesario, por lo tanto no son útiles esas pruebas, pero sí lo van a hacer aquellas que tienden al debate o a demostrar esos hechos controvertidos, es decir, en que las partes no están de acuerdo. Bueno, entonces miren ustedes, allí tenemos el decreto de pruebas. El juez al final va a decretar, es decir, va a ordenar que se practiquen en la próxima audiencia aquellas pruebas que cumplan con esos requisitos de legalidad, de oportunidad o pertinencia, de conducencia y de utilidad. Bueno, y esta audiencia inicial termina cuando el juez fija fecha y hora para la siguiente audiencia, que es la audiencia de trámite y juzgamiento. No obstante, si el juez considera que en esa misma audiencia puede practicar las pruebas, entonces está en su potestad realizar una audiencia concentrada, es decir, que en el mismo acto procesal, a continuación de la audiencia inicial, se va a tramitar la audiencia de trámite y juzgamiento. De lo contrario, va a fijar una fecha y una hora para esa segunda audiencia. Bueno, en la audiencia de trámite y juzgamiento se va a realizar ya el debate probatorio, es decir, la práctica de las pruebas. Se van a realizar las pruebas, se van a recaudar las pruebas. Y el Código General del Proceso nos establece un orden para esa práctica de las pruebas. Entonces nos dice, primero, la prueba pericial, ¿sí? El concepto de los expertos. Segundo, la prueba testimonial, ¿no? Los terceros que de manera directa o indirecta conocen los hechos y van a declararlos al despacho judicial. En tercer lugar, la prueba documental, ¿no? Todos aquellos documentos que fueron aportados con la demanda o con la contestación de la demanda o fueron solicitados para que se lleguen al proceso. Y en adelante, dice el Código General del Proceso, a criterio del juez, los demás elementos de prueba. ¿Como cuáles? Como el interrogatorio de partes, esta vez ya no del juez a las partes, sino de las partes entre sí, si lo solicitaron, el demandante en la demanda, el demandado en la contestación de la demanda, la inspección judicial, la prueba por informe, etc. Todos los demás elementos materiales probatorios. Primero del demandante y luego del demandado.
Luego viene una etapa siguiente, clave, que son los alegatos de conclusión, en los que el juez le va a conceder el uso de la palabra, primero al demandante y luego al demandado, en el proceso declarativo verbal por 20 minutos a cada uno, salvo que estos, dada la complejidad del asunto, soliciten al juez de común acuerdo ampliar ese término, evento en el cual el juez puede darles más minutos, pero inicialmente son 20 minutos para el demandante, 20 para el demandado, para que expresen sus argumentos finales, fundamentalmente tendientes a convencer al juez, en el caso del demandante, de que acceda a las pretensiones de la demanda, en el caso del demandado, que el juez declare probadas las excepciones de mérito contenidas en la contestación de la demanda, es decir, sus razones de defensa. En los alegatos de conclusión, entonces, se va a hacer una síntesis o un análisis de cómo esos hechos de la demanda y esas pretensiones han sido probadas a través de la práctica probatoria y del debate probatorio, y en el caso del demandado, cómo esa contestación a los hechos, a las pretensiones, esas excepciones de mérito, es decir, esas razones de defensa, pues han sido probadas debidamente en esa práctica de pruebas que ha tenido lugar en esta audiencia de trámite y juzgamiento. Entonces, ahí están los alegatos de conclusión. Y finalizados estos alegatos, el juez va a proceder a dictar su sentencia. Para este efecto, el Código General del Proceso le permite al juez hacer un receso de hasta 2 horas, luego de lo cual va a dictar su sentencia de manera oral. Si el caso es muy complejo, el juez dentro de esas 2 horas debe anunciar el sentido del fallo y dictar la sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes a la realización de esa audiencia de trámite y juzgamiento. Y miren ustedes que con esta sentencia se va a poner fin al proceso jurídico, al menos en lo que tiene que ver con la primera instancia, porque recordemos que el proceso declarativo verbal es un proceso por el cual se van a tramitar asuntos de menor y mayor cuantía y por lo tanto son susceptibles o esta sentencia es susceptible del recurso de apelación para que esa decisión del juez sea revisada por su superior jerárquico. Pero miren ustedes que al menos en primera instancia con la sentencia del juez se le da fin al proceso y, como lo hemos dicho en otras sesiones, se soluciona un conflicto jurídico, se contribuye a la restitución del orden social y, lo más importante, a la paz social, ¿no? Ese derecho a la paz que tenemos todos los ciudadanos en Colombia y que se encuentra consagrado en la Constitución Política vigente de 1991. Bueno, para finalizar, y como siempre lo hacemos en nuestras sesiones, vamos a extraer unas ideas o unas conclusiones. Entonces, miren, primero, el proceso declarativo verbal es un proceso a través del cual se busca que un juez constituya, modifique o extinga un derecho. En segundo lugar, a través del proceso declarativo verbal se van a tramitar asuntos civiles de menor y de mayor cuantía que no tengan establecido otro tipo de proceso para su trámite en el Código General del Proceso. Tercero, el proceso declarativo verbal tiene un trámite que fundamentalmente se agota en las siguientes etapas. Primero, conciliación como requisito de procedibilidad. Segundo, radicación de la demanda. Tercero, admisión de la demanda. Cuarto, notificación de la demanda al demandado. Quinto, ejercicio del derecho de defensa del demandado. Sexto, audiencia inicial. Séptimo, audiencia de trámite y juzgamiento. Octavo, sentencia de primera instancia. Cuarta idea o conclusión: el proceso declarativo verbal es de la mayor importancia por cuanto es el proceso modelo arquetípico que va a inspirar la regulación procesal de los demás procesos que se encuentran contemplados en el Código General del Proceso. Bueno, dicho esto, entonces, miren ustedes, hemos estudiado el proceso declarativo verbal contemplado en la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso. Como siempre, muchísimas gracias por su atención
y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, muchas felicidades.